Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ya deben estar cansados de escuchar mi voz y de que no nos veamos, pero bueno, es lo que nos tocó y vamos a tener que seguir así un tiempito más. En esta clase vamos a ver logaritmo. No es un tema complicado, por ahí me van a decir es aburrido o no sirve para nada, pero bueno, ya le vamos a encontrar el motivo de por qué lo vemos. Como siempre vamos a ver las propiedades, cómo modificar la expresión a nuestra conveniencia y algunos ejemplos para que puedan después resolver el práctico. Bueno, comencemos. La expresión del logaritmo es la primera que vemos en el recuadro, donde nosotros vamos a tener que hallar el valor de x. Pero si lo vemos como una ecuación y, entre comillas, pasamos la b para el otro lado, esa b pasaría a una expresión exponencial, en donde la x quedaría en el exponente, la b en la base y n sería el resultado. Esa expresión se lee: el logaritmo en base b de un número n es el número x, ya que b elevado a la x nos da como resultado n. b es la base del logaritmo y debe ser un número real positivo distinto de 1. n es el argumento del logaritmo y debe ser un número real positivo. Y finalmente x es el resultado y puede ser cualquier número real. Les voy a dar algunos ejemplos para ir introduciéndolos en el tema. Tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 4. El resultado es 2. ¿Por qué 2? Porque 2 elevado al cuadrado es 4. Ese 2 es el que estamos buscando como resultado, la x en la expresión original. Otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 27 nos da 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es igual a 27. El 3 es la x en la expresión original. Otro ejemplo, logaritmo en base raíz de 3 de 9 nos da 4. ¿Por qué? Porque raíz de 3 elevado a la cuarta nos da 9. Raíz de 3 al cuadrado sería 3, nuevamente al cuadrado 9. Entonces ese 4 es el resultado de nuestro logaritmo. Vamos a ver algunos casos particulares que los tienen que tener siempre presentes a la hora de resolver los ejercicios y que si se acuerdan las reglas básicas de potenciación no van a tener que recordar demasiado. El primer caso es, si tenemos logaritmo en base b de b, o sea, la base del argumento son el mismo número, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque b elevado a 1 nos da b, o sea, cualquier número elevado a 1 nos da el mismo número. Y el segundo caso es logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Es decir, si nuestro argumento es 1, cualquiera sea la base, el resultado nos da 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Con respecto a la base, hay algunos números que son más utilizados que otros. Si la base del logaritmo es 10, ese logaritmo se denomina logaritmo decimal y se escribe log sin indicar la base. Entonces, si en la expresión nosotros tenemos simplemente log, ya sabemos que la base de ese logaritmo es 10. Y por otro lado, si la base del logaritmo es el número e, que es un número irracional, les dejo ahí escritas las primeras cifras, no se suele escribir el número, sino que se escribe la letra e. De hecho, si miran la calculadora, tienen el número e en la calculadora. Ese logaritmo se denomina logaritmo natural y se escribe ln. Entonces, si en la expresión nos aparece ln, ya sabemos que la base del logaritmo es e. Ahora vamos a ver algunas propiedades que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Primero que nada, la logaritmación no es distributiva para ninguna operación, ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Es decir, no se distribuye el logaritmo, si eso siempre ténganlo presente. Pero hay otras maneras de modificar la expresión que las vamos a ver a continuación. Si tenemos logaritmo en base a de x por y, es decir, si tenemos un producto dentro del argumento, podemos separar ese logaritmo mediante una suma. ¿Sí? Tengo una multiplicación, lo transformo en suma de dos logaritmos. Si tuviera 3 factores multiplicando en el argumento, entonces voy a tener 3 términos
sumándose. Si tenemos logaritmo en base a de x dividido y, es decir, una división en el argumento, entonces voy a separar los logaritmos, pero ahora con una resta. El dividendo o numerador, si lo tengo escrito como fracción, va a ir primero y luego del signo menos va a ir el logaritmo del divisor o denominador, si lo tengo escrito como fracción. Si tenemos logaritmo en base a de x elevado a la n, esa n, el exponente, va a bajar multiplicando a la expresión del logaritmo. Fíjense que la n la escribimos adelante del logaritmo y no detrás, porque si escribimos logaritmo en base a de x por n, puede confundirse como que esa n está dentro del argumento multiplicando solamente a la x, y en realidad multiplica a todo el logaritmo. Por eso la escribimos adelante. Si tenemos logaritmo en base a de raíz enésima de x, esa raíz va a pasar multiplicando al logaritmo como 1 sobre n. Fíjense que es igual al caso anterior. Si recuerdan propiedades de potenciación y radicación, la raíz enésima la podemos escribir como potencia como 1 sobre n y sería igual al caso anterior. Finalmente, si tenemos logaritmo en base a elevado a la n de x elevado a la n, es lo mismo que tener logaritmo en base a de x. Esta propiedad quizás no es muy usada, pero ténganla en cuenta también. Ahora vamos a ver cambio de base. Como el nombre lo indica, podemos cambiar la base del logaritmo. En forma general, si tenemos la expresión logaritmo en base b de a, podemos cambiar la base, por ejemplo, a base 10, un logaritmo decimal, y escribir la expresión como logaritmo decimal de a dividido logaritmo decimal de b. Fíjense que el argumento va en el logaritmo del numerador y la base va en el argumento del logaritmo del denominador. Vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro cómo cambiamos la base. Tenemos logaritmo en base 4 de 8. Si seguimos el ejemplo que di anteriormente, cambiamos la base a un logaritmo decimal y nos quedaría entonces logaritmo de 8 dividido logaritmo de 4. Eso lo podemos calcular con la calculadora. De hecho, siempre que querramos calcular con la calculadora un logaritmo que tenga una base distinta de 10 o de e, porque en la calculadora aparecen solamente logaritmo decimal y logaritmo natural, vamos a tener que hacer esta operación, logaritmo de 8 dividido logaritmo de 4. Pero la idea es que lo podamos hacer sin el uso de la calculadora. Si ustedes hacen el cálculo con la calculadora, eso les da 3 medios. Ahora, vamos a modificar la expresión para poder calcularlo sin el uso de la calculadora. Tenemos entonces logaritmo en base 4 de 8. Voy a cambiar la base a 2 en vez de 10. Entonces voy a escribir logaritmo en base 2 de 8 dividido logaritmo en base 2 de 4. ¿Por qué elegí 2? Porque yo sé que 2 elevado a un cierto número me da 8 y 2 elevado a otro cierto número me da 4. En el primer caso, entonces logaritmo en base 2 de 8 es 3 y logaritmo en base 2 de 4 es 2. Entonces el resultado me da 3 medios. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos para aplicar las propiedades que vimos antes. Tenemos logaritmo en base 2 de 8. La forma más fácil de resolver un logaritmo es transformar el argumento en una expresión exponencial donde la base sea igual a la base del logaritmo. En este caso podemos escribir al 8 como 2 al cubo. Por propiedad del logaritmo, ese 3 que está en el exponente pasaría multiplicando adelante, entonces nos quedaría 3 por logaritmo en base 2 de 2, que como vimos, si el argumento y la base son el mismo número, nos da 1. Entonces nos quedaría 3 por 1, 3. El siguiente ejemplo es logaritmo en base 3 de 81. Yo sé que 3 elevado a un cierto número me da 81, pero supongamos que no me acuerdo cuál es ese número. Entonces, ¿qué hago? Hago 81 dividido 3, que me da 27. Entonces, ese 81 lo escribo como 3 por 27. 27 yo sé que es 3 al cubo. Entonces, escribo el 27 como 3 al cubo. En el argumento entonces nos queda 3 por 3 al cubo.
Por propiedad de potenciación, 3 elevado a la 1 por 3 elevado al cubo, producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces nos quedaría 3 a la cuarta, que sería 81. Ese era el 4 que estábamos buscando. Y hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Bajamos el 4 por propiedad del logaritmo, entonces nos queda 4 por logaritmo en base 3 de 3, que es 1, que nos da 4. Ahora les muestro otra forma de resolver el mismo ejemplo anterior. Teníamos logaritmo en base 3 de 81. Ese 81 lo podemos escribir como 9 por 9. Como tenemos un producto dentro del argumento del logaritmo, podemos separarlo en dos logaritmos que se sumen. Entonces nos queda logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 9. Yo sé que logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado me da 9, entonces 2 más 2 me da 4. Como ven, hay distintas formas de resolver un mismo ejercicio. Eso depende de las propiedades que quiera aplicar cada uno. El siguiente ejemplo es logaritmo decimal de 0,1. Ese 0,1 lo podemos escribir en forma de fracción como 1 sobre 10. Ese 1 sobre 10, si lo escribimos como una expresión exponencial, nos quedaría 10 elevado a la menos 1. Por propiedad de logaritmo, el menos 1, que es el exponente, pasaría multiplicando al logaritmo, entonces nos queda menos 1 por logaritmo decimal de 10. Como la base es 10, si se acuerdan, solo dice log, o sea que la base es 10, la base es igual al argumento, nos da 1, entonces el resultado es menos 1. En el siguiente ejemplo tenemos logaritmo natural de raíz cúbica de e a la cuarta. Me van a decir, profe, eso es chino básico. No, tranquilos, es más simple de lo que parece. En el argumento tenemos esa raíz cúbica que la podemos pasar al denominador del exponente. Entonces nos quedaría en el argumento e elevado a la 4 tercios. Por propiedad del logaritmo, ese 4 tercios bajaría multiplicando adelante, entonces nos queda la expresión 4 tercios por logaritmo natural de e. Si recuerdan, logaritmo natural es el logaritmo que tiene como base el número e. Por lo tanto, logaritmo natural de e nos da 1. Entonces el resultado es 4 tercios. En el siguiente ejemplo, parece como que todo se va complicando cada vez más, pero no, es más de lo mismo. Tenemos logaritmo en base raíz de 2 de 4. Lo que voy a hacer es transformar el argumento en una expresión exponencial que tenga como base la misma base que el logaritmo, ¿sí? En este caso, raíz de 2. Primero lo que hago es transformar ese 4 como 2 al cuadrado. El 2 lo voy a transformar después como raíz de 2 al cuadrado. Entonces nos quedaría finalmente que 4 es lo mismo que raíz de 2 elevado a la cuarta. Y ahí aplico propiedad de logaritmo. Bajo el 4 adelante, tengo logaritmo en base raíz de 2, que nos da 1. Entonces finalmente el resultado es 4. Ahora les voy a mostrar cómo resolver el mismo ejercicio, pero aplicando un cambio de base. Tenemos logaritmo en base raíz de 2 de 4. Voy a elegir como base el número 2. Entonces escribimos logaritmo en base 2 de 4 dividido logaritmo en base 2 de raíz de 2. Y ahora voy a transformar los argumentos de los dos logaritmos como una expresión exponencial con base 2. En el caso de 4 nos quedaría escrito como 2 al cuadrado y raíz de 2 nos quedaría escrito como 2 elevado a un medio. ¿Sí? El índice de la raíz es 2, por lo tanto pasa al denominador del exponente. Aplico las mismas propiedades del logaritmo bajando el exponente, ya tenemos la misma base en el argumento que en la base del logaritmo, entonces nos quedaría 2 dividido un medio, que es 4. ¿Ven que nos da lo mismo? Bueno, espero haber sido clara con todo lo que expliqué. Como ven, hay muchas propiedades no solo del logaritmo, sino también de potenciación y radicación que tienen que utilizar, así que si no se las acuerdan, les recomiendo que las repasen. Bueno, como siempre les digo, estoy para lo que necesiten, cualquier duda o consulta, me preguntan.
Espero verlos pronto, saludos y cuídense mucho.